Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Jennifer, sobre lo que me preguntabas acerca del taller de danza, ya pedí información. En cuanto me respondan un poquito más de detalles, yo te comento de todas maneras. Sobre el correo que me mandaste el taller. Sí, ok. Gracias. Y vamos a dar unos minutitos más a ver si se unen más compañeros a la sesión.
Ok, chicos, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy para la clase de etimología. Les recuerdo que va a estar activa la plataforma, bueno, desde el día de ayer comenzó a estar activa hasta el día martes 29 de septiembre, sí, va a estar abierta la opción de unirse a un taller. Los talleres que hay son los que les comenté en el correo electrónico. A cada uno de ustedes debió de llegarles tanto las fechas como los talleres que hay disponibles. Y si hay alguna duda, me comentan para que yo solicite más información. Estos talleres no es de carácter obligatorio tomarlos, pero sí es obligatorio el registrarse en la plataforma, el elegir un taller. Esa actividad sí es obligatoria. Y ya después, en el caso de que alguno de ustedes no vaya a tomar alguno, tiene que pasar la información, su tutor, mencionando que no se llevará dicho taller. Y bueno, eso es conforme al correo que les mandé el día de ayer. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El tema que veremos hoy es la clasificación de las lenguas. Vamos a estar viendo dos tipos de clasificación de lenguas. Uno, con base en su origen genealógico, referido a cuestiones que tienen que ver tanto de las personas que conforman ese grupo, los territorios, las delimitaciones geográficas, de dónde se vienen originando, y también vamos a ver una clasificación que es la morfológica, es decir, aquella que tiene que ver con la estructura o la manera en la que se conforman las palabras de ese idioma. ¿Cuál es la importancia de estar viendo la clasificación de las lenguas? Ha sido como una construcción histórica lo que hemos estado haciendo a lo largo de todas estas clases, desde el primer tema hasta el tema que estamos viendo el día de hoy. Ya sabemos por obviedad que nosotros hablamos en la actualidad en nuestro país el idioma español, y como decíamos, este idioma está conformado muy en su mayoría por la lengua latín. De ahí el estudiar después el latín, conocer un poquito de esta lengua, conocer la cultura de Roma, porque aunque no surgió directamente de Roma, el pueblo latino fue más antiguo que el pueblo romano. Ahí sí fue Roma la causa de su esplendor y también lo que permitió que se expandiera con el paso del tiempo debido a su naturaleza bélica, a su búsqueda de conquista constante. De ahí es que surge una gran cantidad de lenguas, no únicamente por el latín, obviamente, hay otras que tienen un origen que no tienen nada que ver con este, y la importancia de entender por qué clasificarla, porque cada uno tiene sus propias particularidades. Entonces, como les decía, la primera clasificación que vamos a estar revisando es aquella que tiene que ver con su origen o su genealogía. Es una de las formas para clasificar las lenguas a través de su origen, y también se considera como una clasificación de uso común. Entre comillas, se podría decir que es una manera sencilla de trabajar la clasificación de las lenguas. Las personas que están dedicadas más exhaustivamente a la lingüística recurren primero a este tipo de clasificación, pues es el que nos permite conocer de entrada cuál es el origen y ir comprendiendo posteriormente su morfología. Nuevamente les repito, ¿cómo se clasifica esto? Como criterio genealógico. Y de acuerdo a este criterio tenemos las siguientes clasificaciones. Lo que les estoy poniendo aquí, pues es con base a una lectura o un autor específico. Realmente, alrededor de cualquier bibliografía o literatura son las mismas, pero pueden observar variaciones. Por ejemplo, la malaya y polinesia podría estar separado. Algunas lenguas llegan a tener nombres diferentes. Entonces, de repente podemos ver un poquito más de categorías o menos categorías de lo que estamos presenciando aquí. En este caso yo les estoy mostrando 2, 4, 6, 8, 10, 11 categorías diferentes.
Según el criterio genealógico, podemos hablar primero de una lengua hiperbórea, que es aquella que se encuentra hablada por los esquimales. También tenemos la lengua americana, que son aquellas lenguas habladas por los indios americanos y son aquellas con las que nos encontramos más relacionados. ¿Por qué? Porque nosotros somos una mezcolanza de los pueblos nativos del continente americano y de los conquistadores que vinieron de España. Ya conocemos un poquito de historia que a partir de la conquista española comienza a darse la interacción entre varios grupos, varias culturas o civilizaciones diferentes que dan lugar a lo que hoy es México. Y podemos encontrar por eso también, junto con el idioma español, muchas otras lenguas que incluso todavía se hablan en algunas zonas rurales de nuestro país, como en nuestro caso que vendría siendo el maya, pero también podemos mencionar otros ejemplos como el tarahumara, el yaqui y el náhuatl. Y algo muy similar sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que fueron colonizados por los ingleses y también ellos tenían, así como nosotros tenemos los ejemplos que acabo de mencionar, sus idiomas o sus dialectos propios de la gente que ya vivía en América antes de que tuvieran contacto con Europa. La categoría asturiana se refiere a las lenguas habladas en Australia, como su nombre lo dice. La Malaya Polinesia agrupa todos los idiomas que se hablan en un grupo específico de islas. Y algunos ejemplos de estos idiomas que podemos encontrar son el malayo, el fiyiano y el hawaiano. La categoría Indochina agrupa las lenguas habladas en Indochina, como su nombre lo dice, y el Tíbet. Y algunos ejemplos a mencionar son el mandarín, el wu, el min, el cantonés, el siamés, el bajo burmano, el tibetano, el assam y el himalaya. La intención aquí no es que memoricen todos los idiomas que estamos viendo aquí, ni tampoco vamos a hablar todos los idiomas de cada una de las categorías, sino simplemente el estar entendiendo cuál es la estructura de una clasificación genealógica. Aquí estamos viendo que cada parte del mundo, algunas más pequeñas, otros agrupan más territorio, tiene grupos de lenguas que van a tener por su historia y por su cercanía geográfica elementos en común. Después tenemos una categoría dravídica, que son las lenguas habladas en el sureste de la India, como el tamil malaya, el carerese y el teluga. La semítica involucra lenguas habladas en Siria, Arabia, el noreste de África, Mesopotamia e Israel. Y podemos encontrar lenguas como el amorítico, el arameo, el árabe, el etíope, el asirio, el babilonio, el caleo, el hebreo y el cananeo y muchísimas otras más. La categoría camítica se refiere a las lenguas habladas en Egipto, Sudán y costa mediterránea de África. Podemos encontrar ejemplos como el copto, etíope, kushile, libio bereber. Bantú se refiere a las lenguas habladas al sur del Sahara, como zulú, macúa y lingala. La categoría uralo-altaica se refiere a aquellas lenguas habladas desde Finlandia hasta Corea y desde el norte de China hasta el Océano Ártico. Y podemos encontrar idiomas como el finés, el permiano, del Volga, úrgico. Y finalmente la categoría indoeuropea, que es donde nos vamos a enfocar más, que se refiere a aquellas lenguas que se hablan desde la India hasta Europa. Ejemplos de estos son el sánscrito, el hindúí y el bengalí. Como podemos ver dentro de esas categorías, hay algunas que abarcan un territorio muy pequeñito o se refieren a un solo continente, a un grupo muy específico, como en la categoría australiana, que únicamente se enfoca en Australia, mientras que la indoeuropea, por ejemplo, ocupa muchísimo más territorio, pues estamos hablando desde India hasta toda Europa. Sobre la familia
lingüística indoeuropea. Esta familia geográficamente es muy extensa, como les comentaba, y abarca desde el lado este de la India al oeste de las costas del Océano Atlántico, el norte de Escandinavia y hasta los países del mar Mediterráneo al sur de este. La familia indoeuropea es importante por ser la más antigua y esa es una de las razones por el cual nos estamos enfocando en revisar esta familia con mucho más detenimiento que las otras que mencionamos previamente. A ella pertenecen el sánscrito, el prácrito y el pali que se hablan en la India y son los idiomas más antiguos de todo el mundo. Esta familia tiene una posición más relevante por su admirable expresión literaria, por su impulso civilizador y porque a ese grupo pertenecen los idiomas griego, latín, italiano y español, lenguas que han aportado mucho una riqueza cultural. ¿Ok? Esta es la otra razón por la que también nos estamos enfocando en la familia lingüística indoeuropea, porque tiene que ver con los dos temas que estamos relacionando ahorita en la asignatura de etimologías, el latín y el español. Dentro de la misma familia indoeuropea también hay una clasificación y esa clasificación da como resultado que existen 9 ramas diferentes. Estas ramas son la indoirania, la germánica, la baltoeslava, la albanesa, la armenia, tocaria, hitita, la griega y la ítalo-céltica. Este cuadro resume más de lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Cuáles son sus características principales? Es decir, el lugar donde se habla y las lenguas, pero lo vamos a ver un poquito más detenido a continuación. La rama indo-irania constituye el grupo de lenguas que se hablan en la India y en Irán. La rama india antigua comprende el sánscrito o idioma de la antigua literatura védica y actualmente se sigue utilizando por los budistas que se encuentran en el Tíbet. El prácrito es aquella lengua popular, es decir, la que más se utilizaba, la de uso cotidiano. El Pali es la lengua sagrada de la India mediante la cual el Buda expresó sus enseñanzas, algo muy similar a cómo en Roma todavía se pueden observar misas en latín. La rama india moderna abarca el bengalí y el indostaní. La rama irania comprende el antiguo persa, el sendo y el pelvi. El antiguo persa se utilizó en inscripciones de piedra y con escritura cuneiforme. En el sendo o avéstico se escribieron los libros sagrados de la doctrina de Zaratustra o Zoroastro. El persa moderno se habla en la actualidad en Irán y en gran parte de la India. La rama germánica incluye idiomas que se hablan en la antigua Germania. Germania es lo que hoy conocemos como Alemania. Se forma con dos grupos de lenguas, una que son las nórdicas, los cuales comprenden el irlandés, que se habla en Irlanda, el noruego, que se habla en Noruega, el sueco, que se habla en Suecia, y el danés, hablado en Dinamarca. Y las nórdicas occidentales, a las cuales corresponde el alto alemán moderno, que se habla en el centro de Alemania, y el bajo alemán, que abarca el anglosajón, que se refiere al inglés que se habla hoy en día, el holandés, que se habla en Holanda, y el flamenco, que se utiliza en Bélgica. La rama baltoeslava se llama así porque se divide tanto en báltica como en eslava. La báltica abarca el letón, o sea, Letonia y Rusia, y el lituano se habla en Lituania. La eslava comprende la eslava del sur, que integra el búlgaro, serbocroata y macedonio, y la eslava oriental abarca el gran ruso, el cual da origen al ruso que se habla todavía en la actualidad. La eslava occidental incluye el checo y el eslovaco en Moravia y Hungría y el polaco en Polonia. La rama albanesa se llama así porque el idioma que se habla es el albanés y se habla en Albania. Bien, y algo similar sucede con la armenia, cuya lengua es el armenio y se habla en Armenia.
En el Turquestán chino se habló la lengua tocaria y esta lengua ya está desaparecida, se considera extinta. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún hablante hoy en día que la utilice o que la conozca. Y esto da origen a la rama tocaria. Y un pueblo anterior a los fenicios fue el de los hititas, quienes habitaron varios siglos antes de Cristo en Asia Menor, cuyos pobladores usaron la lengua hitita, dando origen a la rama que posee el mismo nombre. Y los griegos. Los griegos no únicamente tenían un idioma, no hablaban simplemente griego como tal, sino que su forma de comunicarse estaba compuesta por varios idiomas. En este caso hablamos del jónico, que está dividido en jónico antiguo, moderno y ático, que también está dividido en antiguo, medio y moderno. Estos idiomas se hablaron en el centro occidente de Asia Menor y de muchas islas de las Cícladas como Esmirna, Éfeso y Mileto. El jónico antiguo se utilizó para escribir importantes joyas literarias, poetas como Hesíodo, Homero y Anacreonte. El ático, por otro lado, se habló en la región de Ática, de ahí su nombre, cuya capital fue Atenas. Con esta lengua brillaron la oratoria, el teatro, la filosofía y también la historia. Entre quienes la utilizaron se encuentran los trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides, el comediógrafo Aristófanes, el historiador Tucídides y el filósofo Platón y el historiador Jenofonte. Y finalmente, el ático moderno lo utilizaron Aristóteles, Demóstenes, Esquines y Lisias. El griego común o koiné es la lengua base para formar palabras científicas y técnicas en español, junto con el latín. Es un fundamento para el estudio de las etimologías. Y finalmente, la rama italo-céltica, que es aquella rama con la que nos encontramos mucho más relacionados, se clasifica en dos partes, la rama itálica y la rama céltica. A la rama itálica pertenecen los idiomas hablados en Italia antigua, y estos son el umbro, el osco y el latín. El umbro se hablaba en el centro y en el noroeste de Italia. El osco se hablaba en Lucania y en Campania, que abarcaba el sur de Italia. Y finalmente el latín, que es lo que estamos estudiando, se habló en Lacio, que recordemos que de ahí su origen, no de Roma, y la región central de Italia. Y recordamos también algo que vimos desde la primera sesión, que es que el latín se divide en dos versiones. Un latín que es culto, que pertenecía principalmente a un uso literario, y un latín llamado vulgar, que era el latín que se hablaba normalmente en la vida cotidiana por cualquier persona de cualquier nivel. De este último, o sea, del latín vulgar, nacieron las lenguas romances o neolatinas. Y estas lenguas romances o neolatinas es algo que vamos a revisar en la siguiente sesión. Ahora, voy a compartirles un video acerca de las lenguas indoeuropeas para que tengan un poquito de información complementaria sobre lo que estamos revisando. ¿Pueden ver la pantalla de YouTube? Ok, chicos. ¿Qué tienen en común un alemán, un griego, un indio y un argentino? No es un chiste. Todos ellos tienen algo que los une, y ese algo es el idioma, ya que el alemán, el griego, el hindustani y el español, así como el ruso, el armenio y un montón de lenguas más, son parte de una misma familia lingüística llamada indoeuropea, o sea, lenguas de la India y de Europa. Actualmente existen cerca de 450 idiomas indoeuropeos,
La verdad que es difícil precisar el número exacto porque también es difícil diferenciar entre lo que sería un idioma y un dialecto. Pero bueno, digamos que son 450. De estos 450, unos 300 pertenecen a la rama de las lenguas indo-iranianas, lenguas que se hablan en el sur y en el centro de Asia. Los estudiosos aseguran que todas estas lenguas descienden de un único idioma ancestral llamado proto-indoeuropeo, que fue hablado más o menos hace unos 6.000 años. No se sabe bien en dónde, se calcula que fue en las inmediaciones del Mar Negro, en lo que hoy es Rusia y Ucrania, aunque también hay otra teoría muy importante que dice que surgió en Anatolia, en lo que hoy es Turquía. El tema es que no hay evidencia directa de la existencia del proto-indoeuropeo, ya que los pueblos que lo hablaban no escribían y además se extinguieron hace miles de años. Pero los lingüistas están seguros de su existencia debido al gran parecido entre las lenguas modernas. Hasta el día de hoy se han logrado reconstruir más de 1.200 palabras del idioma proto-indoeuropeo. Estas similitudes ya eran conocidas desde la antigüedad clásica, donde mucha gente había notado similitudes entre el latín y el griego. Durante la Edad Media, la verdad que la gente estaba muy preocupada en sobrevivir, nadie tenía tiempo para pensar en estas cosas, pero durante el siglo XVI, XVII y XVIII, muchos viajeros europeos que fueron al subcontinente indio notaron que había un tremendo parecido entre los idiomas de la India, el persa y los idiomas europeos. Un ejemplo de este tipo de viajeros fue Filippo Sassetti, un mercader florentino que escribió una lista de palabras parecidas entre el sánscrito, un idioma clásico de la India, y el italiano. La lista incluía las palabras Dios, serpiente, 7, 8, 9 y algunas otras. El estudio sistemático del parentesco de todas estas lenguas no comenzó sino hasta 1786, después de que Sir William Jones, un juez de la India colonial británica, que además estaba muy interesado en las lenguas clásicas, notó el gran parecido entre las 4 lenguas más antiguas conocidas en aquel momento: el sánscrito de la India, el griego antiguo, el persa antiguo y el latín. Todas las lenguas eventualmente sufren cambios, especialmente las lenguas que abarcan un gran territorio. Con el tiempo, estos cambios son tantos y tan pronunciados que los hablantes ya no se entienden entre sí. De esta forma, los idiomas nacen. Esto mismo ocurrió con el proto-indoeuropeo, que con el tiempo se separó en 12 ramas principales: albanés, anatolio, armenio, balcánico, báltico, celta, eslavo, germánico, griego, indo-iranio, itálico y tocario. Estoy seguro de que muchos de los que están viendo este video se están preguntando cómo puede ser que si no hay evidencia física del idioma proto-indoeuropeo y sus hablantes se murieron hace miles de años, ¿cómo se pueden conocer 1.200 palabras de este idioma? Bueno, todo esto se consigue gracias al método comparativo. El método comparativo básicamente funciona de la siguiente forma. Al comparar las palabras similares de las lenguas hijas, se pueden reconstruir las palabras del protoidioma que les dio origen. Obviamente que no es una ciencia exacta y muchas veces el proceso está lleno de controversias entre los lingüistas. Tomemos por ejemplo la palabra cuerpo. En italiano es corpo, en portugués también es corpo, en francés es corps, en rumano es corp, en gallego es corpo. Viendo estos ejemplos notamos que todas las palabras tienen corp, bueno, todas menos el español, pero hay que recordar que las palabras originalmente latinas con O tónica en la primera sílaba suelen tener el diptongo ue en español. Por ejemplo, corpo, cuerpo, roda, rueda, porta, puerta y así. Bueno, una vez aclarado esto, es fácil adivinar que la palabra latina de las que todas derivan debe ser por lo menos corp algo. Y en efecto, la palabra que dio origen a todas estas palabras en todos estos idiomas es la palabra corpus en latín. Este mismo método es utilizado para comparar las lenguas indoeuropeas más viejas conocidas: el hitita, el sánscrito, el griego antiguo, el persa antiguo, el latín, el gótico, que es la lengua de los godos, de la que se tienen registros del siglo III, IV y V después de Cristo, el eslavónico antiguo y el irlandés antiguo. También se analizan lenguas modernas como el islandés y el lituano, que son particularmente conservadoras y son muy poco permeables a los cambios. ¿Qué beneficio puede traer estudiar una lengua muerta hace miles de años? Las lenguas, además de ser un vehículo de comunicación, sirven para entender cómo sus hablantes ven el mundo y ayudar a entender su cultura. Gracias a la reconstrucción del idioma proto-indoeuropeo, sabemos que la gente que lo habló eran agricultores y ganaderos, ya que tienen palabras para grano, campo, arar, ordeñar, sembrar
así como para ganado, oveja, caballo. También podemos conocer un poquito de su tecnología, porque tenían palabras para molienda, yugo, rueda, puerta, casa, coser, tejer. La evidencia lingüística inclusive nos permite reconstruir parte de la religión de los pueblos protoindoeuropeos. Por ejemplo, sabemos que los griegos originalmente llamaban a Zeus Seu Pater, que significa Padre del Cielo. También sabemos que los romanos originalmente llamaban a Júpiter Jovis Pater, que también significa Padre del Cielo, y que los antiguos hindúes adoraban a un dios llamado Daius Pita, que adivinen qué significa. Exactamente, Padre del Cielo. Además, estos tres dioses eran los más poderosos de sus respectivos panteones. Todo esto, junto con evidencias encontradas en otras lenguas indoeuropeas, lleva a pensar muy seriamente que los pueblos proto-indoeuropeos adoraban a un dios al que llamaban Padre del Cielo o Deus Pater. Con este tipo de método comparativo, los especialistas han logrado reconstruir todo un panteón de deidades proto-indoeuropeas, así como distintas creencias. Por ejemplo, la lucha de un héroe o un semidios contra una serpiente o un dragón, o la existencia de un carro solar. Lamentablemente, debido a la tremenda dificultad de encontrar un paralelo entre las evidencias lingüísticas y las arqueológicas, quizás nunca sepamos si los científicos y los lingüistas están en lo cierto. Ok, chicos, vamos a continuar con el PowerPoint. Y vamos a revisar el otro criterio de clasificación de las lenguas, que es por su morfología. Bajo este sistema clasificador, los lingüistas toman en consideración la forma o la estructura de las palabras, creando así tres grandes grupos. ¿Cuáles son estos tres grandes grupos que vamos a revisar? Las lenguas monosilábicas, que son aquellas palabras que están formadas por una sola sílaba con significado propio, es decir, se refiere a que cada palabra es una raíz. Una misma palabra, a su vez, puede funcionar tanto como verbo, como adjetivo o como sustantivo. Y esto depende del lugar que ocupe dentro de la estructura en una oración. Algunos ejemplos de lenguas que son monosilábicas son el chino, y aquí podemos ver ejemplos como Lao, Tse, Mao, Tse, Tong, el birmano, el tibetano y el thai. La segunda categoría hace referencia a las lenguas que son aglutinantes. Se llama así porque mezclan varias palabras. Es decir, tienen la particularidad de agrupar las palabras juxtaponiéndolas, aglutinándolas o juntándolas. No me indica mucho a qué se refieren. Pero esas palabras que se juntan no se funden entre sí, pues cada palabra tiene un significado propio y juntas crean un nuevo significado. El ejemplo que les pongo aquí es una palabra que proviene del náhuatl. Es Ayoxochitl. ¿Qué significa Ayoxochitl? Flor de calabaza. ¿Por qué? Porque viene de la palabra Ayoclin, que significa calabaza, y Xochitl, que significa flor. De ahí su nombre. La diferencia es que una lengua monosilábica solo comprende una sílaba. Es decir, por ejemplo, la palabra yo, a diferencia de otras palabras como celular, que tiene tres sílabas. Y esta monosílaba se puede colocar en diferentes partes de la oración y eso va a hacer que su significado sea diferente. Mientras que en una lengua aglutinante hacemos todo lo contrario, independientemente de si son monosílabas o no. Necesitamos del uso de más de una palabra para crear nuevos significados.
Y finalmente, la tercera categoría son las lenguas de flexión, que a su vez se dividen tanto en sintéticas como en analíticas. ¿Qué es una lengua de flexión? En estas lenguas, las palabras constan de una raíz, y esta raíz la llamamos lexema, a la que se le unen grafemas, que son unidades mínimas. Estos grafemas se pegan al lexema, que es una base, y forman nuevas palabras. Al combinarse entre sí forman una unidad nueva y posibilitan las relaciones gramaticales. Vamos a ver otro video que explica con detenimiento cuáles son los lexemas y los grafemas. ¿Qué es un lexema? Un lexema es la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Veamos un ejemplo. La palabra niño, niñería, niñito, niñez, niñera. Como puedes observar, la parte en amarillo es la raíz. El lexema se divide en independiente y dependiente. Hablemos del lexema independiente. El lexema independiente es aquel que va solo, es decir, no va acompañado de un morfema. Por ejemplo, lápiz y árbol. Hablemos del lexema dependiente. El lexema dependiente es el que va acompañado de uno o más morfemas. Por ejemplo, deporte, deportivo y deportista. La parte que está en negro es el lexema, lo demás es el morfema. Recuerda, para más vídeos visita aulafacil.com. Ok, para finalizar el tema de hoy, ¿cuáles son entonces, partiendo de las lenguas de flexión, las clasificaciones que pertenecen a esta categoría? Tenemos en primer lugar las lenguas sintéticas, que son aquellas que especifican sus relaciones gramaticales a través de sus terminaciones o disinencias. A este grupo pertenece el latín. Tenemos un ejemplo aquí, fábula leonis. En latín se observa la terminación a del normativo singular fábula y se traduce al español como fábula o una fábula. En leonis, la terminación is pertenece al genitivo singular, que vamos a ver esas cuestiones más adelante, y en español se traduce de león o de un león. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir o cuál sería la traducción de fábula leonis? La fábula del león. Ahorita vamos a entender un poquito más la diferencia entre analíticas y sintéticas. Las lenguas de flexión analíticas, por otro lado, expresan sus relaciones gramaticales a través de preposiciones y artículos. Son lenguas de flexión analíticas estas lenguas romances: español, portugués, francés, italiano y romano. Tomando el mismo ejemplo, podemos ver que al decir la fábula del león, no tenemos dos palabras, sino cuatro palabras diferentes. ¿Por qué? Porque estamos agregando artículos. Fábula y león, para poder entender que hay una relación, necesitan del apoyo de palabras adicionales, mientras que en las lenguas sintéticas no estamos utilizando palabras adicionales, sino como vimos en el video, estamos utilizando morfemas. Al león se le agrega el is. Y bueno, chicos, con eso concluimos el tema del día de hoy. Permítanme. ¿Dudas?
Eric, ¿dudas? Eric. Yo no. Ok, chicos. Bueno, pues eso sería todo para la sesión de hoy. Y ya se pueden desconectar. Maestra, ¿Sí? en el segundo módulo, por decir, ¿va a ser en Classroom o Es Classroom. definitivamente ya terminó? Ah, ok. Gracias. Adiós, maestra. Hasta luego.